Cuando hablamos del Señor, hermanos, nos regocijamos porque cuando acudimos a Él, Él nos enseña las sendas de la vida. Él es el que nos ha dicho que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Como aquella mujer que se sentó a los pies del Señor Jesucristo para escuchar su enseñanza. Cada uno de nosotros buscamos esa presencia porque nuestra alma tiene sed, ¿verdad, hermanos? Del Dios vivo. Y Él es el que nos da ese alimento que necesitamos, que nos nutre y que nos hace crecer y nos hace que tengamos una vida de gozo, una vida de paz. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Abramos nuestras Biblias, carta a los Romanos, capítulo 6, vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4. Leemos en la palabra del Señor en el versículo 3 que dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Que el Señor nos bendiga, hermanos, ahora y siempre. Muy bien, hermanos, cuando leemos la palabra de nuestro Señor, siempre le damos énfasis a la lectura de la Sagrada Escritura, porque la palabra del Señor, hermanos, es viva y es eficaz, y es la palabra que actúa poderosamente en nuestros corazones. Vale más que 1000 explicaciones de nosotros, porque la lectura en sí de la palabra, hermanos, esa es la palabra que nuestra alma necesita. En esta oportunidad, hermanos, es un tema que conocemos. Probablemente ustedes conozcan este tema desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el Señor siempre tiene cuidado de recordarnos sus enseñanzas, porque Él reconoce la naturaleza humana y sabe que nuestra mente finita tiende a olvidar las cosas. Así es que en la enseñanza de la palabra del Señor Él nos recuerda una, otra y otra vez, para que esa palabra more en abundancia en nuestros corazones. ¿Qué simboliza el bautismo cristiano? Bien, hermanos, el bautismo es un acto que ilustra algo que ocurrió en el momento de nuestra conversión. El bautismo cristiano es esa ejemplificación, hermanos, de aquello que ocurrió en el momento cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Aquel momento, hermanos, cuando oímos la palabra de verdad, cuando nos dimos cuenta de que el Señor no estaba hablando al vecino de adelante o atrás, a los lados, sino que
era a nosotros quien nos hablaba. Él que conocía nuestras vidas, en pocos momentos nos relató lo que estábamos viviendo. Nos habló de que estábamos haciendo no era de agrado ante sus ojos. Y que si nosotros permanecíamos en esas malas obras, nosotros mismos estábamos decidiendo ir a una condenación eterna. Cada uno de nosotros recordamos ese momento glorioso, hermanos, cuando reconocimos que Él nos hablaba con la verdad. Reconocimos que éramos pecadores, indignos pecadores, y que por nuestras malas obras nosotros mismos lo habíamos llevado a efectuar ese sacrificio cruento en la cruz del Calvario. Cuando nos hablaron de Él, hermanos, cuando nos leían la palabra y nos decían de que Él sufrió por amor a nosotros, allí el Señor obró un arrepentimiento genuino en nosotros. Fue cuando decidimos decirle ya no a aquella vida de pecado y de maldad que llevábamos. Nos volvimos de nuestro mal camino y nos convertimos al Señor Jesucristo. Pusimos nuestra mirada y le entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en las manos del Señor. En ese momento glorioso, hermanos, experimentamos algo tan precioso que las palabras no son suficientes para hablar de ese momento que experimentamos. En nuestra conversión. Sucedieron en asunto de minutos, segundos, podríamos decir, tantas cosas en nuestra vida. Nuestra mentalidad, hermanos, cambió de repente. Muchos que no conocíamos la palabra del Señor, no podíamos explicarnos qué había pasado en nosotros. Tan solo experimentamos en algunos casos mucha alegría, mucho gozo. Muchos de nosotros lloramos, derramamos nuestras lágrimas porque sentíamos, hermanos, nuestros corazones compungidos. Sentíamos una felicidad, una paz, algo que llenaba nuestro ser. En ese momento no teníamos razón de lo que estaba sucediendo en nosotros. Pero fue un momento maravilloso que creo que nunca olvidaremos. Al leer la palabra y al atender, hermanos, a aquellos hermanos que nos enseñaban la palabra, fuimos encontrando la explicación que era lo que había sucedido en ese momento de nuestra conversión. Muchas cosas pasaron. Nuestros pecados fueron, como escuchábamos el día de ayer, y bendito sea el nombre del Señor, no fueron solamente cubiertos, fueron limpiados una sola vez y para siempre en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que Él derramó en la cruz por nosotros.
Esa sangre limpió nuestras conciencias de obras muertas. Aquella conciencia que nos acusaba. Allí nos dimos cuenta de que teníamos paz para con Dios. Fuimos declarados justos, o sea, sin pecado delante de Dios. A través de la obra del Espíritu Santo, hermanos, el Señor obró en nosotros una nueva creación. Fuimos hechos nuevas criaturas. Y a través de la adopción fuimos declarados hijos de Dios. Y Él nos llamó a esa gran familia, hermanos, de creyentes en Cristo Jesús. Un pueblo que Él llamó para su gloria. Qué maravilloso es recordar, hermanos, esos momentos preciosos, únicos, de todas aquellas cosas que ocurrieron en nuestra conversión. Muchas cosas ocurrieron en ese momento. Y la forma, hermanos, de ejecutar el bautismo cristiano ha sido escogido por el Señor para simbolizar dos de estos cambios que Él operó en nuestras vidas. Muchas cosas ocurrieron, pero el bautismo cristiano, hermanos, el Señor lo dio para simbolizar dos de estas cosas que Él obró en nuestras vidas. La primera de ellas es identificarnos con el Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Ese es el primer simbolismo del bautismo cristiano, una identificación plena del creyente, del Hijo de Dios, en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. El segundo simbolismo del acto del bautismo cristiano es simbolizar el fin del viejo hombre y el comienzo de la nueva vida. Cuando leímos en la palabra del Señor en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice la escritura que leímos? Al hablar de una identificación plena con el Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección, este simbolismo, hermanos, representa un cambio en nuestra posición ante Dios, ante el enemigo de nuestras almas, ante todas sus huestes espirituales. Pero, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significado tiene el estar en Cristo? El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, decía, dando gloria al Dios Padre y diciendo de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, hermanos. Hermosas palabras.
no nos bendijo el Señor con algunas bendiciones. Tenemos ese privilegio de nuestro Señor y nuestro Salvador, que cuando venimos a Él, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos gozamos al saber de que gozamos de ese amor del Padre. Gozamos de esa guianza y protección de nuestro buen pastor. Y gozamos de su presencia, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estar en Cristo. Un ejemplo práctico, hermanos, de lo que significa estar en Cristo. Cuando abordamos un bus, entramos, si hay lugares nos sentamos, tomamos lugar allí. Estamos en el bus, dentro del bus. Y ese bus tiene que partir de un lugar y llevarnos a un destino. Pero en el camino suceden muchas cosas. Y todo lo que le suceda a ese bus nos sucede a nosotros porque estamos dentro del bus. Si ese bus se detiene, nosotros nos detenemos. Si ese bus avanza, nosotros avanzamos. Si ese bus por alguna razón sufre algún accidente, nosotros nos accidentamos allí. Y cuando el bus llega a su destino, nosotros también llegamos a ese destino. Eso es lo que nos sucede a nosotros al estar en Cristo, mis hermanos. Cuando fuimos puestos en Cristo Jesús, hermanos, formamos parte de su cuerpo. Y ahora el Señor nos conduce a ese destino final y eterno. A todos los que hemos creído en Él, Él nos llevará a esas moradas gloriosas eternas porque nuestras vidas están en Cristo. Qué maravilloso para nosotros es el pensar, hermanos, de que estamos en Cristo. Cuando nos convertimos, Dios nos dio esa posición a cada uno de nosotros de estar en Cristo. Cuando vino el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión y nos hizo nuevas criaturas a través del acto de la regeneración y fuimos o recibimos el bautismo del Espíritu Santo. A través de ese bautismo, hermanos, fue que nuestras vidas en nuestra conversión fueron puestas en Cristo. Eso es lo que habla la palabra del Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo.
Y el día de ayer, hermanos, escuchamos de que el bautismo significa sumergir, poner dentro de. Cuando nos convertimos, el poder de Dios a través de su Santo Espíritu hizo que nosotros recibiéramos ese bautismo del Espíritu Santo, y fue allí donde nosotros fuimos puestos, hermanos, en Cristo. Qué maravilloso para nosotros al pensar esa posición como creyentes que tenemos delante de nuestro Padre Celestial. Y ahora, hermanos, en base a esa posición que poseemos, podemos nosotros gozarnos delante del Señor, porque el estar en Cristo trae muchas bendiciones. Trajo a nosotros bendiciones que ni nos imaginábamos. Una de ellas, hermanos, de esas bendiciones de estar en Cristo es: la palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo es santo, y nosotros sabemos que así es. Y como nosotros estamos en Cristo, hermanos, Dios Padre nos ve a nosotros como santos, sin pecado, justificados totalmente. Por eso el apóstol Pablo a los romanos, escribiendo a los romanos en el capítulo 8 y el versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor ya no nos ve como éramos antes de venir al Señor. Ahora nos ve en Cristo. Y como estamos en Cristo, ahora somos santos, justificados totalmente delante de su presencia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y usted y yo, hermanos, estamos en Cristo, y no hay ninguna condenación para nosotros por ese privilegio que tenemos de estar en Cristo. El Señor Jesucristo es uno solo, es una unidad. Y Dios Padre nos ve a nosotros en Cristo como un solo cuerpo. No nos ve en multitud, nos ve como un solo cuerpo. A toda la iglesia, todos los que hemos alcanzado en su gracia haber sido redimidos en su sangre, hermanos, nos ve como un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo, hermanos. De la misma manera, el apóstol Pablo, hablando a los romanos acerca de los dones espirituales, según Romanos capítulo 12, versículo 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo. ¿Por qué fuimos justificados? Porque el Señor Jesucristo en la cruz recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él fue castigado. Él recibió el castigo por nosotros. Y a través de ese sacrificio supremo, redentor en la cruz, nuestra deuda de pecadores fue totalmente pagada en la cruz. De tal manera, hermanos, de que delante de Dios comparecemos absueltos, perdonados, sin deuda alguna, porque el Señor pagó el precio por nosotros
por medio de su sangre preciosa. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 32, dice: os perdonó a vosotros en Cristo. Todos nosotros fuimos perdonados en Cristo. Qué maravilloso, hermanos. Cuando un creyente se bautiza, está dando un testimonio público de su plena identificación con el Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su gloriosa resurrección. Quiere decir, hermanos, que cuando Cristo murió y resucitó, nosotros también morimos y resucitamos juntamente con el Señor Jesucristo. Estamos en Cristo. Cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos, porque estamos en Cristo. Muertos y sepultados con Cristo. Muertos y sepultados con Cristo. Crucificados con Cristo, decía el apóstol Pablo a los filipenses: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sepultados con Él. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Colosas en el capítulo 2 y versículo 12, ahí nos da esa verdad preciosa y nos dice que estamos sepultados con Él. Y en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 5 nos dice que nosotros que estamos en Cristo Jesús, dice, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Romanos 6:5. Todo esto, hermanos, quiere decir que al creyente Dios lo cuenta como crucificado y muerto en la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es como Dios mira al creyente. Y este glorioso hecho, hermanos, es simbolizado cuando el creyente que obedece la palabra del Señor se sumerge en las aguas del bautismo, obedeciendo el mandamiento del Señor Jesucristo a la iglesia. Este maravilloso hecho es simbolizado en la sumersión, cuando el creyente es sumergido en el agua. Ahí está identificándose plenamente en la muerte y en la sepultura. Y por eso el bautizador debe tener cuidado de que el creyente que se bautiza debe de quedar totalmente cubierto por el agua. No puede quedar una rodilla, un brazo, un pedazo de la cabeza. Hay que tener el sumo cuidado de que el agua esté totalmente por encima para simbolizar muerte y sepultura. Cuando hablamos de esto, hermanos, este glorioso hecho que es simbolizado en el momento de sumergir, el creyente es sepultado momentáneamente, mostrando que su muerte ya ocurrió en la muerte del Señor Jesucristo. Este es el simbolismo de la sumersión en el agua. También esto nos habla de muertos al pecado y vivos para Dios.
Morimos al mundo, hermanos, al pecado. Fuimos sepultados juntamente con Cristo. Se simboliza la muerte al pecado, pero vivos para Dios. Cuando una persona muere, hermanos, ocurren muchas cosas. Y nosotros lo sabemos. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Si es varón, la esposa queda libre de aquel pacto que hizo en el matrimonio. Cuando una persona muere, si tenía posesiones, esas posesiones pasan a manos de otras personas. Cuando morimos en Cristo, hermanos, suceden también muchas cosas. Todo esto trae consecuencias. Cuando una persona muere y tiene una deuda, ¿será que el banco puede ir a cobrarle a la esposa o a los hijos? Si algún creyente de aquí de la Grandeza murió y debía un favor o algo, ¿será que se le podrá ir a hacer el cobro ahí al cementerio? Si él tenía una cosa pendiente con la ley, ¿será que el juez podrá hacer acto de presencia en el cementerio y seguir un juicio allí? No, hermanos, ya no se puede, está muerto. De la misma manera, el creyente en Cristo Jesús, hermanos, a través de su muerte en Cristo Jesús, quedó totalmente sin deuda, justificado. Quedamos libres de la ley porque estamos muertos. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Leamos aquí siempre en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 1 y 4. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta realidad, hermanos, de haber muerto en Cristo Jesús es algo que merece una atención especial, porque muchas veces nosotros todavía queremos juzgar a la criatura vieja, al viejo hombre. Pero realmente a quien hay que juzgar es a la nueva criatura con sus hechos. Ya el viejo hombre, hermanos, fue juzgado en la cruz juntamente con Cristo. Todos sus hechos, desde el momento de su conversión para atrás, hermanos, esa vieja criatura fue juzgada en la cruz. Y desde el momento de su conversión, él murió para la vida pasada de pecado. Resucitados con Cristo ahora, hermanos. Hemos hablado de que al sumergirnos
Cuando obedecimos la palabra del Señor y nos bautizamos y cuando fuimos sumergidos, fue una representación de que hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados con Él. Pero no nos dejaron nuestros hermanos allí dentro del agua. En el momento de que el agua nos cubrió, nos emergieron del agua, fuimos levantados. Salimos de ese lugar de estar muertos y sepultados. Y cuando fuimos sacados del agua, hermanos, esto es en semejanza de la resurrección del Señor Jesucristo. Porque el bautismo estamos hablando de que es una identificación plena en la muerte, sepultura y también en su gloriosa resurrección. Y cuando somos levantados, somos sumergidos del agua, se está simbolizando esa resurrección que si el Señor Jesucristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Qué maravilloso es esto. No estamos muertos, estamos vivos en el Señor, resucitados juntamente con el Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros los resucitados en Él? ¿Qué nos dice a nosotros los resucitados? Leamos su palabra, Colosenses. Capítulo 3. Versículos 1 en adelante. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Maravillosa realidad para nosotros los resucitados. Esa es la novedad de vida en que debemos de vivir, hermanos. Estamos resucitados con Cristo. Ya no buscamos regresar a nuestra vida pasada, a nuestro Egipto terrenal en el que vivimos muchos años esclavizados. Ahora nuestra nueva vida de estar en Cristo como resucitados en Él, la palabra nos dice que ahora debemos de buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Buscando al Señor, alimentando nuestro ser espiritual, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las cosas del mundo, porque hemos muerto en Cristo y ahora nuestra vida está escondida en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué más nos dice a nosotros, los resucitados? ¿Tenemos temor todavía? ¿Hace presa el temor de nosotros? Recordemos lo que dice el apóstol Juan en sus escritos, que el perfecto amor, aquel amor que fue derramado en nuestros corazones cuando creímos, el perfecto amor, hermanos, echa fuera todo el temor. Porque ahora nuestra vida está en Cristo, hermanos. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Él dio el mandamiento del bautismo cristiano, Él dijo: toda potestad me es dada
toda autoridad, todo poder le fue dado a Él. Y ahora, hermanos, aquel que, el enemigo de nuestras almas, que quiere llevarnos y que sintamos temor, perdió el poder sobre nosotros. Porque Él fue vencido totalmente en la cruz. En su gloriosa muerte y en su gloriosa resurrección, hermanos. En su cruenta muerte y en su gloriosa resurrección, el Señor Jesucristo venció para siempre a aquel enemigo de nuestras almas. Qué maravillosa realidad para cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo. Y cuando venga el temor, recordemos, hermanos, nuestra posición. ¿Y cuál es nuestra posición? Estamos en Cristo. Si el enemigo quiere hacernos daño, ¿será que le podrá hacer daño Satanás a Cristo? ¿Será que él le podrá hacer daño a nuestro Señor Jesucristo? No. Y de igual manera, Él no puede, no tiene poder. Tiene que pedir autorización especial si Él quiere actuar en contra de nosotros. Qué maravillosa realidad estar en Cristo. Qué maravillosa verdad de nuestra identificación a través del bautismo cristiano, en nuestra muerte, en nuestra sepultura y nuestra resurrección, porque estamos en Cristo Jesús. Ahora veamos el otro simbolismo del bautismo cristiano, el fin del viejo hombre y el comienzo de la nueva vida. Regresemos a nuestra lectura inicial. Capítulo 6 de la carta a los Romanos. Leímos en el versículo 3 que nos dijo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el segundo significado del simbolismo del bautismo. Mostrar, hermanos, al mundo que el viejo hombre ha muerto y que ahora somos nuevas criaturas. Este cambio fue operado en nuestra condición interna y lo podemos considerar a la luz de la palabra de muchas maneras. Primero preguntémonos, ¿cómo es el viejo hombre? ¿Cómo era el viejo hombre? Carta a los Efesios. Capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese era el viejo hombre, hermanos, corrompido, viciado, dice la Escritura, conforme a los deseos engañosos. Esa vieja naturaleza, hermanos, como hemos visto ligeramente, esa vieja naturaleza ya fue castigada y condenada en la cruz. Ya el enemigo, la muerte, ya no tiene ninguna autoridad sobre el creyente.
¿Cómo es el nuevo hombre? En primer lugar, sabemos que la nueva criatura fue engendrada por Dios mismo, según lo dice la Escritura del Señor en el Evangelio del Señor Jesucristo que escribió el apóstol Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. De esa manera es el nuevo hombre engendrado de Dios. Porque cuando creímos, nacimos de nuevo, hermanos. Fuimos hechos nuevas criaturas, una nueva creación de Dios. Somos delante de nuestro Señor Jesucristo. Ese viejo hombre que heredamos de Adán y el nuevo hombre que recibimos de Dios existen juntamente y batallan entre sí. Esa vieja naturaleza, hermanos, ese viejo hombre que heredamos de Adán y la naturaleza nueva que recibimos de Dios cohabitan en nosotros y batallan entre sí. Esa es una realidad que la Escritura dice. Muchas veces nos preguntamos, pero si ya el Señor vive en mí, he sido redimido, he sido perdonado, he sido limpiado de todos los pecados, ¿por qué peco todavía? Sencillamente, hermanos, porque nosotros nos descuidamos y en lugar de alimentar a la nueva criatura, al nuevo hombre, alimentamos al viejo hombre. Nos descuidamos en nuestra vida cristiana. ¿Qué puedo hacer para triunfar sobre la carne? La manera de triunfar, hermanos, es alimentar nuestra nueva naturaleza. Pero el creyente descuidado, hermanos, en lugar de alimentar la nueva naturaleza que recibimos de parte de Dios, en lugar de que nosotros alimentemos esa nueva naturaleza, nos ponemos a ver revistas no aconsejables. Todavía nos deleitamos en pláticas de cosas del mundo. Nuestras motivaciones, nuestros intereses no están en las cosas de arriba, sino en las cosas del mundo. Y cuando practicamos todas esas cosas, estamos alimentando el viejo hombre. Todo aquello, hermanos, que no está dentro de la voluntad del Señor, está en contra de Él. Y cuando nosotros le ponemos atención a todas esas cosas, estamos alimentando el viejo hombre. El viejo hombre está tomando fuerza, está tomando poder. Y mientras el viejo hombre se está alimentando, el nuevo hombre se está debilitando. A veces nos descuidamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. En lugar de cantar alabanzas, cánticos espirituales para alabar al Señor, hermanos, todavía nos agradamos oyendo canciones del mundo y a veces hasta las cantamos. ¿Y se han dado cuenta ustedes? Yo me he dado cuenta muchas veces. Hermanos, cuando escuchan una canción muy rítmica, hasta sus pies empiezan a menear y empiezan a golpear con el pie. Dice mucho eso, ¿verdad? Dice mucho. ¿Qué puedo hacer para triunfar sobre la carne?
En lugar de alimentar al viejo hombre, hermanos, que está viciado, ya vimos en la palabra del Señor, debemos de alimentar nuestra nueva naturaleza con la palabra del Señor. Es el alimento, hermanos, para nutrir nuestra nueva criatura, nuestra alma. Buscar las cosas del Espíritu. Buscar esa comunión con Dios y con su pueblo. Pedir ayuda al Señor cuando viene la prueba, la tentación. Y recordemos, hablando de esto, la palabra del Señor nos indica que debemos de huir de muchas cosas. El Señor nos dice que resistamos al diablo. Pero no nos dice que resistamos la tentación, ¿verdad? No nos dice que resistamos la tentación, sino que huyamos de la tentación. A veces nos consideramos muy espirituales, muy fuertes y queremos resistir la tentación y estar cerca de ella. Un error muy grande por el cual muchos han caído. La palabra del Señor nos dice en varios pasajes: huye de la fornicación, huye de la idolatría, huye de esto, huye de lo otro. El creyente espiritual avisado ve el peligro, hermanos, y en lugar de resistirlo debe de huir. Ese es el consejo de la palabra del Señor. Por último, hermanos, ¿qué compromisos se adquieren al ser bautizado? ¿Qué compromisos se adquieren cuando un creyente es bautizado? Muchos no se bautizan porque creen de que van a tomar compromisos serios y todavía están acariciando algo en el mundo. Ellos piensan que al bautizarse adquieren compromisos. Pero verdaderamente, hermanos, ¿cuándo adquirimos el compromiso de apartarnos del mal y vivir una vida para Dios? ¿Cuando creímos o cuando nos bautizamos? Cuando creímos. Ahí fue el compromiso, cuando creímos, cuando recibimos al Señor. Cuando adquirimos el compromiso de reunirnos regularmente con otros creyentes, cuando creímos o cuando nos bautizamos. Cuando creímos. Muchos dicen: no me bautizo porque ahora ya voy a tener que ir todas las veces que la iglesia se reúne, y ahorita pues como no estoy bautizado voy cuando quiera. Pero ese compromiso lo adquirimos desde el momento que creímos. ¿Cuándo adquirimos el compromiso de preocuparnos por los demás? ¿Cuando creímos o cuando nos bautizamos? Cuando creímos. Esto quiere decir, hermanos, que con el bautismo cristiano no adquirimos ningún compromiso ya. Todos los compromisos los adquirimos en el momento que recibimos al Señor Jesucristo. Algunos compromisos que adquirimos cuando recibimos al Señor, muchos: obedecer la palabra del Señor, orar con frecuencia, reunirnos con otros creyentes, testificar a otras personas, realizar una buena mayordomía de los bienes, de las bendiciones que el Señor nos da. Ahora, ¿con quién adquirimos estos compromisos? ¿Con los ancianos? ¿Con los diáconos? ¿Con la iglesia? ¿Con quién? Con el Señor, hermanos, con el Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que dio su vida por nosotros. Él fue el que resucitó para nuestra justificación y el que ha prometido llevarnos a sus moradas eternas.
Por último, hermanos, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 5, versículo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está, hermanos. Como conclusión, para la gloria del Señor, podremos decir, hermanos, todos, que solamente al Señor Jesucristo debemos nuestra absoluta lealtad y nuestra obediencia. Que Él bendiga su palabra.